Bueno, comenzamos con otro programa, el número 7, sobre las 70 semanas proféticas de Daniel. Es muy importante entender que Jesús estaba anunciado para la semana 69. Y eso se cumplió exactamente todo lo que Dios dijo. Para ese periodo, para ese tiempo, todo exacta y perfectamente. Usted me dirá, ¿y por qué los judíos lo rechazaron? ¿Por qué los judíos hasta el día de hoy no creen? Bueno, voy a hacer entonces un resumen del programa anterior y le dejo ahí en pantalla la imagen de este profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde él dice que el judaísmo no es bíblico. ¿Y qué quiere decir eso? Que no le sirve a Dios, que no tiene que ver con Dios, que es otra cosa. Y entonces, si no le sirve a Dios, ¿qué es lo que son? Los judíos, desde el siglo II y en adelante, todos los denominados judíos nunca le sirvieron a Dios. Además de que el libro que se escribió, indicado por este profesor, entre el siglo II y el VII, es la enseñanza de los rabinos, la enseñanza de los fariseos, la enseñanza de los sacerdotes. Esa enseñanza es por la cual fueron rechazados. Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la obra de vuestro padre queréis hacer. Y ahí escribieron la obra del padre de ellos. Hay algo que la iglesia no sabe, y quiero introducir esos detalles. Es para un programa exclusivo, pero algo quiero indicar aquí. Salomón, el hijo de David, él se convirtió en el ocultista y el satanista y el adorador de Satanás más grande de aquellos tiempos antes de morir. Y la bandera de Israel, que usted ve que tiene dos rayas azules arriba y tiene un hexagrama en el centro, ese hexagrama no tiene nada que ver con la estrella de David, porque David nunca tuvo una estrella. No existe tal testimonio de tal cosa. Ese hexagrama es un símbolo ocultista de Salomón. El anillo de Salomón tenía ese hexagrama. Y con ese anillo, Salomón conjuraba los espíritus del reino de Satanás, de Lucifer. O sea que la bandera de Israel es una bandera que lleva el símbolo ocultista principal de control espiritual que tenía Salomón. No es una bandera que representa a Dios, representa al ocultismo. Pero la mayoría de la iglesia no saben estas cosas que le he mencionado. Y desde Salomón se trajo ese símbolo, se trajo la Cabalá y todas las ciencias ocultas, la masonería, todo eso fue plenamente establecido en Israel por Salomón. Los libros de sacrificios humanos, de brujería de todo tipo, lo introdujo Salomón, y hasta hoy se estudian por la élite ocultista, Illuminati, masona y de los credos ocultistas de cualquier tipo. Y cuando ellos fueron deportados a Babilonia, de allí trajeron la Cabalá, que es el libro original de ciencias ocultas luciferianas, de Lucifer. Y esas cosas traían en secreto los sacerdotes, los fariseos, los intérpretes de la ley, todas esas cosas las estudiaban. Y luego las registraron en el Talmud. Entonces, ¿qué es eso? Lo que el judaísmo practica hoy y respeta son ciencias ocultas. No es Biblia, no tiene nada que ver con eso.
un 10% de los israelitas de hoy pueden ser judíos devotos, que guardan la ley de Moisés, pero el resto son ocultistas y odian a este grupo que respeta la ley de Moisés, porque ellos siguen al Talmud, y en el Talmud es ciencias ocultas y adoración a los demonios y a Lucifer. Así. Por eso, ellos odian a toda la humanidad. Le voy a hacer un par de ejemplos para que entiendan la gravedad de lo que son los judíos, no devotos a la ley de Moisés, sino los judíos talmúdicos cabalistas. Y se lo voy a señalar como en el caso de una mujer, supongamos una mujer gentil cualquiera, usted que sea mujer, que escucha, se enamora de un judío, se enamora un poco de los bienes que tiene y se enamora porque él se enamora. Él, en su pensamiento, supongamos, si usted tiene relaciones sexuales con él, en sus pensamientos, enseñado por el Talmud, él dice en sus pensamientos, no a usted le dice cuánto te amo, sos lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, pero en su pensamiento por filosofía ocultista de formación judía, él está pensando que cometió un acto agradable, pero no con una hija de Adán, sino con un animal, con una cabra, con un perro, con cualquier animal. Ese es el pensamiento real de ellos en cuanto a ti, por más que te diga lo que te diga. Esa es la realidad, esa es la enseñanza del Talmud, está escrito. Mire en cuanto al asunto de los bienes materiales, qué escribe el Talmud y qué piensan los judíos talmúdicos cabalistas, que luego le voy a indicar quiénes son. Ellos miran al mundo como un desierto, y todo lo que hay en el desierto, los bienes, los dólares, los pesos, el oro, y todo lo que usted pueda tener de bienes, es de disponibilidad plena de ellos. Usted no existe en el pensamiento de ellos. Por eso, en la filosofía de ellos es saquear, robar, mentir, defraudar y entrega a la familia de los bienes de los judíos. Los bienes de los gentiles, ellos lo entregan a los judíos, a la familia. Entonces, matan de hambre a los jubilados, matan de hambre a los niños, no atienden a las necesidades del pueblo, nada, porque eso para eso no existen. Todo eso viene hay que dárselo a la familia, a la sexta, al grupo. Ese es el pensamiento. Si usted quiere entender por qué hacen lo que hacen, entienda su filosofía, entienda su teología. Entonces, ¿quiénes son de este tipo de pensamiento? La mayoría de los que se conocen por judíos en nuestros días no creen en el Dios de la Biblia, ni en el Dios de Moisés, ni el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos son ateos, son masones, sociedades secretas ocultistas, son Illuminati, sociedades secretas ocultistas, son sionistas, partido político ocultista, etc. Si se juntan a todas las logias masonas, escúchame con atención, todas las logias masonas del mundo, no alcanzan a igualar al número de judíos masones, que son más del 50% de los masones del mundo. O sea que la mayoría son masones y son judíos. La masonería de los judíos se llama los hijos del pacto. Ahora bien, veamos un detalle más de nuestros días. La secta más peligrosa de la actualidad entre los judíos se llama Chabad Lubavitch. A esta pertenece el presidente Donald Trump y Javier Milei. Y es bueno decirle que el cuerno pequeño de la profecía de Daniel, que es el anticristo, la bestia, es un hombre judío. O sea, que lo que ellos hacen, véalo según su filosofía. Nosotros no existimos.
Supongamos de nuestro país se llevaron todo el oro. De nuestro país ya endeudaron en 150.000 millones de dólares al país. Que lo paguen esa gente que ellos no existen para ellos en el mundo. Entonces, entienda que los judíos que rechazaron a Jesús tenían esta filosofía. Por eso lo rechazaron. Además de eso, porque no iban a entender el plan y el propósito de Dios. E hicieron lo que Dios habló de ellos. Siguiendo con el resumen del programa anterior, espero que esto le ayude a mucho y que profundice su entendimiento sobre los judíos y no se deje engañar. El profesor de la universidad, que usted está viendo en pantalla, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, declaró que el judaísmo actual no es bíblico. Entonces, ¿qué es? Ocultismo, ciencias ocultas, paganismo. Esto es como declarar que no le sirven a Dios los actuales judíos talmúdicos, cabalistas, y ya le he dicho la filosofía. Ya se lo he dicho. Continúo con el resumen del programa anterior. Juan el Bautista no es el Elías de la semana 70. Ellos le vinieron a preguntar a Juan esencialmente sobre el Elías de la semana 70 y sobre el profeta que lo acompaña. Pero Juan el Bautista era el Elías de la semana 69, de ese momento, y no tenía nada que ver con el Elías de la semana 70 en cuanto a los actos y hechos proféticos. ¿Y por qué lo rechazaron a Juan? Porque Juan no hizo señales, ni una solita. Todo lo que dijo fue verdad y cumplió su ministerio. Y ellos esperaban otras cosas. Los hermanos de Jesús, como le mostré en el programa anterior, dudaban de Jesús, de que él venía a ser rey. Y además tendrían el pensamiento de los rabinos fariseos, de los intérpretes de la ley y de los sacerdotes, que no creían que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque no fue a hablar con ellos los jefes. Pero no era el momento del Mesías rey, era el momento del Mesías sufriente, que debía ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellos eso no entendían ni sabían nada. Jesús declara que su ministerio público ya tiene 3 años, pero debe finalizar la semana 69 y luego sí sería crucificado y muerto, y resucitaría después de 3 días, tal como estaba anunciado en las profecías acerca de él. Esto lo mencioné en el programa anterior. Él ya iba 3 años y tenía que terminar. Y se lo dijo a los hermanos de él, a los hijos de José y de María. Ustedes, el tiempo de ustedes en cualquier momento, pero el mío no. El mío tiene determinado momento, cuando sea el momento. ¿Y cuándo era? Terminada la semana 69. En cuanto a otro detalle del programa anterior, Gamaliel, maestro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Este hombre testifica de 2 Mesías previos a Jesús. El primero se llamaba Teudas y el segundo Judas de Galilea. O sea que hubo 2 Mesías previos. El reino de Satanás no sabía fehacientemente si Jesús era el Mesías o no. Esa era otra situación en el mundo espiritual. No sabían. ¿Por qué? Porque en la profecía anunciaba que él venía como rey y que terminaba con ellos. Pero este Mesías echaba fuera demonios, anunciaba el reino de Dios y era humilde. No tenía nada que ver con el otro, con el que ellos está declarado en la profecía de Daniel. Entonces ellos tenían falta de entendimiento como los mismos líderes religiosos de Israel. Juan no hizo señales ni nada, no sabían que esto es sumamente extraño todo, porque no se ajustaba a la profecía que ellos entendían que debía cumplirse, porque a esta no le era dado a conocer lo que venían a hacer. Ellos sabían de Isaías 53, sabían de los Salmos, pero no sabían, no lo entendían cómo era esto. Ni el mundo espiritual, ni los líderes del judaísmo, que le servían mucho a ese reino.
Por eso hicieron todo lo que estaba anunciado para la semana 69. Luego de la semana 69, inmediatamente, lo cumplieron todo, porque no estaba en el entendimiento y no le era dado a conocer. Por eso está claramente dicho que el mundo espiritual viene a la iglesia a escuchar lo que el Espíritu Santo revela para entender. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y así era en ese momento. Ellos no sabían qué pasaba, ni los líderes judíos, ni el mundo espiritual. Entonces, ellos recién comprendieron luego de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando la iglesia predicaba, es decir, los apóstoles enseñaron ese misterio que aún ellos no lo sabían, pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés comenzó a revelarlo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 3:5 en adelante, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahí se estaba revelando todas aquellas cosas que nosotros comprendieron. Y ellos nadie entendía ni comprendió que iba a haber, como primera instancia del reino de Dios, el Evangelio a todas las naciones de la tierra, la buena nueva de salvación de Jesús el Cristo. Eso no sabía nadie. Y aunque estaba escrito, no lo entendieron, Dios no le permitió entender eso. Por eso los judíos que no fueron a Juan no podían entender. No podían aceptar las cosas. ¿Por qué? Porque debían obedecer lo que Dios determinó para esa semana 69. Si no lo obedecían, nunca iban a comprender. Nada, absolutamente nada. Y otro de los detalles que quiero mencionar es que la ley de Moisés fue derogada con el comienzo del ministerio profético de Juan el Bautista. Ese es el gran problema de tanto del mundo espiritual como de los judíos. Entonces, vamos a demostrar, arrancámoslo de este programa, hemos hecho un resumen y lo vamos a hacer en los momentos necesarios para que quede confirmado y entendidas muchas cosas que no se hablan y que son necesarias para entender qué pasó en esos días. Tienes ahí en imagen algo que te va a demostrar, y luego lo vamos a ver en Hechos, que la semana 69, que es el ministerio de Juan el Bautista, en primera etapa, y la segunda etapa del Mesías, de Jesús, no estaba en vigencia la ley de Moisés porque ya había sido anulada. Vamos a ver unos detalles y de ahí vamos a ir a los textos bíblicos y luego a los hechos, para que se comprenda que en los hechos está perfectamente determinado que no estaba en vigencia ya. Dios quitó de vigencia eso. No lo podía hacer ni Juan ni Jesús. Dios lo hizo antes de que comience el ministerio de Juan. Entonces, ¿qué tenemos allí? Actos que demuestran la anulación del pacto mosaico. Si no está anulado el pacto mosaico, entonces ellos cometieron bastantes pecaditos en su ministerio. Y como los líderes de Israel no sabían de la anulación de la ley, entonces ellos los condenaban. Después lo vamos a ver. Porque no le era dado saber lo que Dios estaba haciendo hasta que se ha consumado todo. Y lo que estaba hablado sobre lo que ellos iban a hacer, lo iban a cumplir. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y sin violar el libre albedrío y la libertad de nadie, las personas hacen lo que Él dijo, porque Él es Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, 1. En el ministerio de Juan el Bautista, ¿qué sucede? Nuevo sistema de reconciliación con Dios. Eso expresa el ministerio de Juan. ¿Qué más? Nuevo sistema de purificación del pecado.
¿Qué más? Nuevo sistema de restauración espiritual. O sea, que en los hechos de lo que Juan hacía, y Juan era sacerdote, hijo de Zacarías, sacerdote, ellos sabían que Juan conocía muy bien las funciones del templo y las leyes, pero él no la estaba obedeciendo. Él estaba haciendo otra cosa. ¿Y entonces en qué quedamos? Y para él poder hacer otra cosa, en la ley dice que no añadirás a la ley. Está prohibido añadir. Y entonces, ¿por qué Juan estaba haciendo cosas que no eran de la ley? En cuanto a los actos que allí se hacían. Eso no era de la ley de Moisés. Él sí era sacerdote, pero no eran los actos de la ley de Moisés. Y como él era sacerdote, le tenían algo de respeto, pero terminó con la cabeza cortada. Pero, si hubiese sido de otra tribu de Israel, terminaba mucho antes. Mucho antes. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo la ley de Moisés con sus hechos. Veamos en el punto 2, el ministerio de Jesús el Cristo. Enseñaba el amor hacia los enemigos contrario al pacto de Moisés. No era tan grave, pero la ley de Moisés enseña a odiar a los enemigos. Jesús hacía obras, ordenaba y permitía hacer obras que son contrarias al pacto de Moisés en el día sábado. Además, tocó a un leproso violando el pacto de Moisés. Si es que la ley estaba en vigencia, era una violación. Eso era lo que veían los intérpretes de la ley, los fariseos, los sacerdotes, que esto no guardaba la ley, sino que eran violaciones de la ley. Y por ese motivo dijeron, este no es. Y lo que hace, lo que el Mesías hacía, no lo consideraban de Dios, sino ciencias ocultas. Y en la tradición de los judíos, hasta aún nuestros días, es que él fue a Egipto, fue llevado de niño para que no lo maten, para que se cumpla la profecía acerca de él. Pero él no se fue a estudiar ciencias ocultas, ¿entiendes? Después dice que anduvo por la India, por otro lado, y después vino. Todo mentira eso. Si él es Dios, no necesita nada y menos del otro reino, del mundo ocultista. Entonces, claramente, estos hechos en donde ni Juan ni Jesús respetaba la ley de Moisés, demuestra que la ley estaba anulada. Ahora, ¿fue anunciado que eso iba a suceder? Por supuesto. Ahí tenemos en imagen, y vamos a ir a los textos bíblicos, los pasajes que hablan de esa realidad. Ya sabemos que Dios hizo pacto con Israel en el monte Sinaí, cuando le dio el decálogo, los 10 mandamientos y 613 preceptos que ellos deben guardar como Estado-nación en Canaán, actual Palestina. Pero sucede que estos dos hombres de Dios, el Mesías, Jesús, y Juan, su anunciador, no respetaban eso. ¿En qué posición estaban el liderato? Bueno, pero Dios, en su secreto, no le permitió entender, ni lo declaró a esto, sino después de ocurrir todo y por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Pero en cuanto a la anulación de la ley y su fin, Dios lo anunció. Pero ¿quiénes anularon y quebrantaron todo eso primero? Israel, los judíos. Vamos al texto bíblico, el primer ejemplo. Israel ha invalidado el pacto de la ley de Moisés.
Israel lo invalidó. ¿Cuándo sucedió? Jeremías capítulo 11, versos 9 y 10, Casiodoro de Reina 1569 dice: y me dijo el Señor, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con ellos. ¿Quién invalidó el pacto y le sacó toda vigencia? Israel. Los judíos. Los judíos que obedecían a la ley de Moisés en el periodo desde la deportación a Babilonia hasta Jesús. Quiero indicar también aquí que en este pasaje bíblico de la versión de Casiodoro de Reina tiene palabras distintas como conjuración. Esa palabra es exacta y precisa lo que estaban haciendo. En la versión Reina Valera 1960 tiene otra. Tiene que, lo que era preciso y exacto lo fueron quitando. Entonces, ¿quién anuló la ley? ¿Quién invalidó? Ellos. Ahora, Dios en su soberanía le dio duración hasta Juan el Bautista para que no sea una anarquía. Eso. Pero ¿quién había invalidado todo? Ellos. Anuncio del nuevo pacto. Por eso Dios hizo anuncio del nuevo pacto. Ya estaba todo invalidado. Pero permitió la duración de la ley hasta Juan el Bautista. Y ahí se terminó. Por eso los actos de Juan y de Jesús no respondían a la ley de Moisés. Veamos el ejemplo 2. Anuncio del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Casiodoro de Reina en 1569 dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Entonces, como ellos lo invalidaron, Dios determinó un tiempo en donde Él iba a hacer un nuevo pacto. Y el tiempo de la duración de ese estaba ya determinado por Él cuando Él quisiera. Y no tenía que decirle ningún nada a ellos porque ellos ya lo habían invalidado. Pero Él permitió la durabilidad del mismo hasta el tiempo que Él quiso. ¿Está claro eso? Bien. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí lo ratifica Dios que eso sucedió. Bueno, está bien, yo le voy a dar validez a esto hasta el momento que yo quiero, para que ustedes tengan todavía conmigo relación. Y luego sigue: y yo me enseñoreé de ellos, dice el Señor. Bueno, no dice así. La versión de Reina Valera 1960 dice: yo me desentendí, dice. ¿Y qué dice aquí? Y yo me enseñoreé, que es como Dios actuó con ellos. Dios actuó enseñoreándose de ellos y no como quiso actuar. Dios quería actuar como un padre amoroso, bondadoso, y que ellos le sirvan por amor a través de lo que Él le dio. Pero tuvo que actuar como un Señor severo. Bueno, ¿qué hicieron? Cambiaron esa oración, que es lo que realmente Dios dijo, que está aquí, que usted está viendo, y pusieron me desentendí, que no tiene nada que ver con la realidad de eso. Verso 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dijo el Señor: daré mi ley en sus almas y las escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, aquí en donde está en amarillo que dice daré mi ley en sus almas, Dios cuando hablaba de este lugar. En la versión Reina Valera 1960 lo pasan al espíritu. Sí, el hombre es espiritualmente alma y espíritu,
Pero el lugar que Dios dijo que lo iba a escribir era en el alma. No dijo en el espíritu. Y así es modificado todo lo que usted debe entender y conocer. Aparte de que Dios indicó un nuevo pacto, como lo he mencionado, y que ellos ratificó que invalidaron el pacto. ¿Está claro entonces? La durabilidad iba a tener hasta el momento que Dios quería. ¿Y hasta dónde determinó Dios? Hasta el momento que Juan abrió su boca para decir su primer mensaje, como le indicó el Señor, hasta ahí llegó esa ley. Terminó. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vamos. Ahí tienes en pantalla el punto número 3, que es el siguiente. Anulación, abrogado el pacto de Moisés. Lucas 16:16, Casiodoro de Reina 1569 dice: la ley y los profetas hasta Juan. ¿Quiere algo más claro? La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Fíjese, la forma de comunicar el mensaje en la versión Reina Valera, en la versión de Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera posteriormente, da otro mensaje. Ratifica que la ley y los profetas del Antiguo Testamento, de la ley, llegaron hasta Juan. Juan ya no era de ahí, porque él anuncia el reino de Dios. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza para entrar en él, libre voluntad para entrar. Luego dice, pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces muchos leen y dicen, no, la ley no puede ser abrogada, no puede ser anulada, nada, porque Jesús dijo que no. Absoluta mentira, error o engaño, puede darle cualquier definición. Jesús dijo que esa ley era hasta Juan, nada más, y de allí el reino de los cielos anunciado. Cuando Juan vino bautizando, ¿qué anunciaba? No solamente la venida del Mesías, sino del reino de los cielos. Comenzó con Juan. Vamos al segundo ejemplo. Mateo 11 al 14, Casiodoro de Reina 1569, dice: de cierto os digo, que no se levantó entre los hombres que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Pero hace una aclaración muy importante en cuanto a el Evangelio. Mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, el que recibe el anuncio del reino de los cielos, cumple con lo que Juan predicaba y va a Jesús, es mucho más grande que él. Aunque como de lo nacido de mujer nadie fue mayor como profeta en la ley. El más pequeño de los que creen en el Evangelio es más grande que Juan. Después sigue, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, la predicación del reino de los cielos. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba el reino de los cielos. El reino de los cielos, al reino de los cielos se hace fuerza, o sea, se le oponen. Y los valientes lo arrebatan. Quien quiera, que quiera tomar, y es corajudo, tome el reino de los cielos. Como dijo Isaías, gratuitamente. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Nuevamente le pone el límite, hasta Juan. Profetizaron y además la ley llegó hasta ahí, hasta Juan. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. O sea que, aunque Juan dijo que él no era Elías, en la realidad Jesús dice, sí, él es Elías. Nada más que él es el Elías de la semana 69. No el Elías que le consultaban a él, que es el Elías de la semana 70. Había ese pequeño detalle. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga.
Entonces, perfectamente está definido que la ley de Moisés llegó hasta el primer anuncio de Juan. Hasta ahí terminó. Y Dios también anunció que iba a ser un nuevo pacto. ¿Y quién le daba la duración? Dios se la daba. Por eso Jesús dijo, hasta ahí llegó. Y no estaba mintiendo nada. Ahora veamos qué dicen. ¿Qué dicen de esto? Es obvio que la epístola a los hebreos la escribió Pablo. Es obvio. Pero digamos, vamos a la epístola a los hebreos y veamos qué está escrito allí, en el capítulo 7, versos 18 y 19. Casiodoro de Reina, 1569, dice: el mandamiento precedente, mandamiento anterior, ciertamente queda abolido por su flaqueza e inutilidad. O sea que cuando Pablo está hablando, está abolido. ¿Cómo dicen hoy en la iglesia que tiene validez? ¿Cómo mencionan cuando Jesús dijo, porque no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlo? Y por supuesto él no vino ni a abrogar ni a anular, porque como hombre, en ese momento, él no podía cumplir nada de eso. Dios abrogó y abolió la ley. Dios lo hizo, como él lo prometió en el nuevo pacto. Cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad, era algo que no servía. Porque nada perfeccionó esa ley, sino la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acerquemos a Dios. Solamente eso, dio una mejor forma de llegarse a Dios, pero no perfeccionó nada. ¿Y qué dijo? Cierto queda, está, podemos decir, abolido. Pero ese momento, ¿cuándo sucedió? Cuando Juan comenzó a dar su primer mensaje. Hasta Juan dijo Jesús. Perfecto, ¿estamos bien ahí? Vamos a Romanos, a la epístola a los Romanos, que sí está confirmado el apóstol Pablo. Capítulo 3, verso 21, Casiodoro de Reina, 1569. Dice: pero ahora, sin la ley, Pablo sabía que no tenían ley de Moisés. Sin la ley, porque en toda ocasión que ellos se refieren a la ley es la ley de Moisés. No están hablando de los mandamientos del Evangelio y del Nuevo Pacto, no. Se refieren, cuando hablan de la ley, a la ley de Moisés, pero ya no la tienen. Por eso dicen, pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. O sea que dieron testimonio, la ley de Moisés y los profetas, no solamente de que no iba a haber ley, sino de la nueva justicia de Dios en el nuevo pacto. ¿Sabe una cosa? Que si usted va y léalo ahora, en la versión de Casiodoro de Reina 1960, actual, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, une la ley y la gracia, en ese versículo. Pero ahora, aparte de la ley, no la está quitando, la está uniendo. La justicia de Dios se ha manifestado, o sea que está mintiendo ese pasaje bíblico. Porque la realidad es esto, pero ahora sin ley, porque no hay ley, porque hasta Juan llegó, terminó. ¿Para qué? Para que entre y para que ellos puedan hacer las cosas que fueron anunciadas. Por ese mismo sentido, Juan podía predicar un evangelio de reconciliación que no se requería ir al templo, que no se requería ir a los sacerdotes hijos de Aarón, que no requería de animales ni de palomas, requería de aceptar, ser bautizado y confesar sus pecados. ¿Qué te indica eso? Que Dios ya no utilizaba más el templo, que ya no utilizaba más a los levitas, a los sacerdotes hijos de Aarón, que la restauración era a través del ministerio de Juan. Por eso él hacía cosas que no tenían que ver con la ley. Y él estableció la reconciliación, la confesión, arrepentimiento y purificación de pecado y la restauración espiritual para que reciban a Jesús. Todos los que se fueron y se bautizaron y aceptaron a Juan, todos aceptaron a Jesús. Por eso Pedro y Andrés, cuando dijeron hemos hallado al Mesías, era porque se bautizaron. Porque el plan de Dios para salvar a Israel de ese periodo era a través de cumplir lo que él estableció.
el ministerio de Juan y luego la obra de Jesús. ¿Qué hicieron la mayoría de los líderes y el pueblo? El pueblo, impulsado por los líderes, rechazaron a Juan y rechazaron a Jesús. Entonces, lo que Juan hacía bautizando, él no lo podía hacer si la ley estaba en vigencia. Él no podía bautizar para perdón de pecados si había un templo allá para ofrecer una vaca, una oveja, una cabra, una paloma o algo de trigo. Si él lo estaba haciendo es porque el otro ya no tenía validez, te lo están diciendo los hechos. Y lo mismo la restauración espiritual. ¿Cómo iban a ser restaurados? Perdón, si estaba el otro allá para hacer. Eran dos sistemas juntos. No. Este era el que valía, aquel ya no. Dios ya lo anuló. En cuanto a Jesús, vamos a Jesús. Entonces, por eso ellos no creían en Juan. Por eso rechazaron a Juan y terminó también mártir. Ahora en cuanto a Jesús. Jesús tampoco guardó muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque no estaban en vigencia y nadie más que él sabía eso. Tenemos perfectamente un hecho, voy a hablar de algunos, cuando Jesús estaba en su ministerio, Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante, viene a él corriendo un leproso. Nosotros tenemos, y se hincó de rodilla, y se postró. Bueno, ahí sucedió otra cosa, le adoró, dice el Textus Receptus, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre reconoció que era no solamente el Hijo de Dios, era el Mesías, que estaba anunciado de él como hijo de David, traer bendiciones de ese tipo. Y Jesús le dijo, sí, quiero. Y le tocó. Y él fue sano. Y lo quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, ve a los sacerdotes y al templo y presenta ofrenda para testimonio. O sea, no le dijo que tenía que cumplir esa ley porque era necesario, para dar su testimonio de su sanidad a ellos. Ese era todo el fin. Ese era todo el fin. Que ellos, los sacerdotes, vean el milagro hecho. Pero aquí sucede algo. Primeramente, Jesús no podía tocar a un leproso si estaba la ley en vigencia. Quien quiera que fuese de Israel que tocara a un leproso, cometía pecado. Y si cometía pecado, ¿a quién Jesús iba a salvar? Ahora muchos dicen, no, pero Jesús le sanó. Sí, pero Jesús no era la persona autorizada para tocar a nadie en la ley de Moisés. El único autorizado a observar a un leproso, considerar su estado y determinar si había salud o no, era el sacerdote. Y una vez que el sacerdote determinaba que había salud, recién después de pasar, recién se lo podía tocar cualquier persona. Ahora, Jesús sabía que estaba enfermo. Jesús lo sanó. Entonces él violó la ley, porque al tocarlo violó la ley. Los sacerdotes no dieron testimonio. Bueno, estas son las cosas que a los líderes religiosos lo volvían locos. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que no podía hacer. Entonces, si no puede ser. ¿Qué más? En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, él sana a un paralítico que hacía 38 años que estaba allí. 38 años. El movimiento del agua, que por la misericordia de Dios un ángel descendía para sanar, en su misericordia a los enfermos graves en Israel, él lo podía sanar de otra manera, pero esa fue la forma que en ese momento él determinó. Un ángel descendía, las aguas se movían y el que entraba al agua era sanado. Bueno, este hombre estuvo 38 años buscando la oportunidad, en todas las veces no pudo llegar. Siempre llegaba ante alguien que no. Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, obvio, pero
siempre llega alguien antes que yo. Entonces Jesús le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él obedeció, se levantó, tomó, sano, se fue a su casa. Usted sabe que ese mandamiento de levántate, toma tu lecho, utilizar el lecho y llevarlo en día de reposo era un pecado. Jesús estaba ordenando pecar. Eso era lo que asumían los líderes del judaísmo. Según la ley, estaba ordenando hacer pecado. Y era tan pecador como el que lo hizo. Y entonces le preguntaron al padre, ¿qué estás haciendo hoy día de reposo? No se puede hacer esto. El que me sanó, le dice, me dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso hice. Entonces, ¿quién te dijo que hagas eso? Porque era una violación de la ley, era un pecado. Y él le dice, no sé, no sabía. Después fue encontrado en el templo, etc. Y después supieron los líderes que era Jesús. Y entonces este hombre no viene de Dios, dice, porque no guarda la ley. ¿Entiende ahora por qué? Pero si la ley Dios la sacó de vigencia cuando comenzó Juan, y se lo he leído. Jesús no tenía que obedecer nada de eso. Bueno, eso como no le era dado a ellos saber, lo volvía loco. Totalmente. Entonces, vemos con total claridad que ellos no obedecieron la ley. ¿Por qué? Porque no está en vigencia. Sencillamente eso. Ahora yo le pregunto a los líderes evangélicos, ¿por qué toman la ley de Moisés para darle vigencia en los estatutos internos de la iglesia? ¿Por qué toman como ejemplo lo que no tomó como ejemplo nadie, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles? ¿Por qué establecen lo que ellos no ordenaron? Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? No porque es un ejemplo, algo que traemos de tradición. Jesús odia, aborrece las tradiciones. Su pueblo tiene que hacer solo lo que Él dice. Y para no ingresar más profundamente en este tema, pero es muy importante que la ley terminó. Pero ellos no pudieron entender, los líderes religiosos, no lo pudieron entender tampoco el Sanedrín, no lo entendía el mundo espiritual. Y lo que hicieron fue cumplir todo lo que estaba dicho de Jesús. Se cumplió la semana 69, Jesús fue arrestado porque había llegado su hora, Él lo dijo, ha llegado la hora, ya pasó la semana 69, ahora sí, para que se cumpla la palabra de Dios. Fue arrestado, fue entregado, hicieron todo lo que se dijo de Él, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Resucitó y se apareció a sus discípulos. ¿Sabe una cosa? Hay un detallecito para cerrar que le voy a mencionar y lo continúo en el próximo programa sobre la semana 70 de Daniel. Jesús resucitó un sábado, no un domingo. Jesús no resucitó un domingo, un sábado. Eso dice el Textus Receptus, pero no lo dice la versión Reina Valera 1960. Usted puede ver en lo que le vengo hablando que hay demasiadas cosas que no están bien. Bueno, continúo en el próximo programa, el próximo video, la próxima audición. Dios bendiga a todos y hasta entonces.